El problema es que esta interpretación convierte a Dios en un medio para obtener cosas en lugar de ser el fin mismo que es Dios. Lo desvirtuamos. Yo hago cosas en la iglesia, en el servicio, yo me comporto para que Dios haga lo que yo quiero, lo que yo pretendo. Y no es lo que dice este verso. Si a esto le sumamos que vivimos en una época que ha declarado la guerra a la espera. Nuestra cultura está descrita como una sociedad de la inmediatez. Nos ha acostumbrado a una vida de gratificación instantánea. Y hoy nosotros lo vemos. Queremos la entrega del paquete en el día. Mercado Libre. Y ojalá llegue lo más pronto posible lo que compramos. Antes esperábamos, teníamos tiempo, pero ahora lo queremos todo ahora ya. ¿A quién le gusta esperar? A nadie. Hoy estamos sumergidos en eso. Mire cómo nos ha llevado. Antes no, antes uno iba o esperaba hasta fin de mes para algo. Ahora no, ahora lo quiero ya. No tengo por qué esperar, muchas veces decimos. El éxito profesional hoy en día para los jóvenes debe ser antes de los 30 años ya quieren conseguir lo que muchos no hemos conseguido en toda la vida. Usted ve, los jóvenes dicen, no me quiero casar, porque antes casarse antes de los 30 o antes de los 20 era casi normal. Comenzar la vida con una cómoda, con una cama, con una cocina era normal. Pero hoy los jóvenes muchas veces, ¿qué nos dicen? No, yo antes de casarme tengo que tener mi casa, tengo que tener mi auto, tengo que tener todo. Pero para muchos de nosotros no fue así. Todo lo que tenemos o hemos logrado en el camino, es gracias a Dios, pero ha ido paso a paso. Pero hoy usted ve a los jóvenes que no, primero hagamos esto, tengamos nuestra profesión, después que estudiemos, pero antes no digo que vuelva así, sino que está muy bien y que sean bien aconsejados, pero tampoco deben extralimitarse en ciertas cosas. Y aparte de esto es una respuesta emocional, esto sucede que es una respuesta emocional o espiritual que elimine nuestro malestar con la misma rapidez con la que bajamos una aplicación en nuestro celular. ¿Cuántos de nosotros bajamos aplicaciones para saber ciertas cosas y cuando se demora el internet, ¿qué decimos? Está lenta esta cuestión. Reclamamos. Cuando estamos y se pega, estamos viendo televisión, porque ahora como es por internet, y se pega, ¿qué decimos? Nos desesperamos cuando sale el circulito porque estamos en algo que es real, que se está viviendo. En este contexto la paciencia es vista casi como una debilidad o una pérdida de tiempo. Aquella persona que es paciente nos sorprende. Nos admiramos cuando una persona es paciente. Cuando dice, no, hay que esperar, no te preocupes. Pero ¿cómo vamos a esperar si tiene que ser ahora ya? Pedimos un pedido por delivery y queremos que llegue ahora. Y cuando nos dice que es muy tarde, llamamos a otro que se demore menos. Si uno va a comer a un restaurante, quiere que le sirvan inmediatamente. Porque si a usted le hacen esperar, ya empieza a ver el reloj y dice, no, pues se han demorado mucho. Y aunque usted pidió la carne bien asada, y que eso es un proceso, pero si a usted se la llevan en 10 minutos, usted está más contento porque se la lleven en 10 minutos que tenga el proceso normal. Porque una carne en un restaurante que se la cosan en 10 minutos significa que es una carne que estaba ya precocida. No fue en el momento que usted llegó, porque una carne bien asada se demora entre 20 a 30 minutos. Pero si a usted se la llevan en 10 minutos, algo huele mal. Tapada con las salsas que le ponen ahí encima y las esencias. Pero porque a nosotros queremos todo rápido, nos da lo mismo. ¿O no es así? Esta presión constante por el rendimiento y el consumo no solo ha saturado nuestras vidas físicas, sino que ha colonizado nuestro mundo interior, convirtiendo nuestra vida espiritual en una extensión de esta lógica de mercado.
todo ahora ya, aún espiritualmente. Cuando los procesos en la Escritura nos muestran que son largos, nosotros lo queremos que esto suceda ahora. Esta enseñanza que promueve la idea de que Dios está obligado a cumplir los anhelos materiales de cada uno de nosotros si logramos el nivel adecuado de intensidad, tanto ya sea emocional o compromiso económico que a veces damos. Yo diezmo, yo ofrendo, sí que Dios tiene que responderme. No solo altera la naturaleza de la relación con Dios, sino que es profundamente peligrosa. Convierte el altar de Dios en un mercado y la oración en una herramienta de presión al Señor. Nos acercamos a Dios muchas veces como nos acercamos a un cajero automático, esperando que al introducir las credenciales correctas, lo que yo hago en la casa del Señor, nuestras oraciones, nuestra asistencia a los cultos, nuestro comportamiento, la máquina nos debe entregar como usted mete la tarjeta en el cajero y le da lo que usted está pidiendo en ese momento, si tiene el cupo. Pues no le va a dar si no tiene el cupo, pero si usted va a pedir, va a sacar 20,000 y usted tiene ese cupo, se los va a dar inmediatamente. Así queremos que a veces el Señor nos responda. Como si fuera un cajero automático, le decimos, Señor, yo oro, Señor, yo estoy presente, yo vengo a la iglesia, Señor, yo sirvo, Señor, yo ofrendo, Señor, yo diezmo, tú debieras responderme a lo que yo quiero que tú me contestes. A veces lo hacemos de esa forma y actuamos de esa forma, porque el mundo nos ha sometido a esa forma. Y lamentablemente en lo espiritual hemos ido cayendo también en ese error. Y este verso se genera para esto. Bajo este prisma, la vida cristiana se presenta frecuentemente como una ecuación de causa y efecto, donde la soberanía de Dios es sustituida por una supuesta ley espiritual que el creyente debe activar. Yo hago, tú tienes que hacer, Señor. Tú tienes que responderme, yo soy tu hijo. Y a veces hay predicadores que lamentablemente le dicen, tú eres hijo de Dios y no te puede faltar nada y Dios tiene que responderte porque Él es tu Padre. Y ahí es donde usted y yo debemos profundizar en la Escritura. Al colocar el deseo humano en el centro y a Dios como el proveedor de recursos, se ignora por completo el contexto sapiencial de este versículo que David, lejos de buscar privilegios materiales, clamaba por una estabilidad frente a la injusticia que el mundo tenía en ese tiempo. Y este verso, este capítulo 37, después usted lo lee en su hogar, habla de eso. Los malvados eran prosperados, tenían, es decir, y es esta que muchas veces nosotros decimos, este que no sirve al Señor tiene esto, puede darse los lujos que quiera, y yo que sirvo al Señor no tengo nada. Imponemos nuestros deseos carnales antes de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y nos está mostrando que a pesar que el otro tiene mucho, tiene un destino. Y yo tengo otro destino al esperar en el Señor. Es precisamente en este escenario de ansiedad que este verso, bien interpretado, es radicalmente subversivo para nuestra época. Mientras el mundo nos grita que tengamos lo que deseas para ser feliz, el salmista nos invita a un camino inverso. La verdadera plenitud no está en la posesión de lo que pedimos, sino en la transformación de nuestro deseo mediante el deleite en quien nos creó. Hoy vamos a aprender cómo podemos romper con la lógica transaccional que nos han impuesto para recuperar el sentido de una vida que se sostiene no en la inmediatez de los resultados, sino en la profundidad de una relación que debemos tener con Dios. Amén. El verso nos decía, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Generalmente nos centramos en la segunda parte del verso, la que nos dice lo que obtendremos. Pero cuando descuidamos la primera parte del versículo, nos perdemos del verdadero mensaje que Dios nos quiere entregar. ¿Qué significa deleitarse en el Señor? Este versículo comienza con un mandamiento, deleitarse en Jehová. En otras palabras, se nos está diciendo que nos regocijemos
en el Señor, que encontremos placer en su presencia y que nuestra alegría provenga completamente de Él. Esto no es una sugerencia opcional. Si yo quiero, si yo siento, depende cómo me levanté, sino que es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento divino. Debemos deleitarnos. La palabra hebrea para deleite es anaj. Su raíz primaria es ser suave o maleable. La persona maleable, y esto es en las manos de Dios, es la que cambia, es la que es transformada. Y cuando se escribe este salmo, se escribe este verso, quiere decir que Dios quiere que usted y yo seamos maleables a la voluntad de Dios. Amén. Es un verbo imperativo. Esto quiere decir una acción positiva, ordenada o instruida. Significa vivir o disfrutar, es decir, simplemente disfrutar. Esto implica encontrar placer, gozo y satisfacción en Dios. Mire qué maravilloso. Él me está diciendo que yo me deleite en servir, en confiar, en agradar a Dios. Que yo debiera alegrarme en eso. Nosotros a veces nos entristecimos porque la segunda parte no se cumple. Porque andamos, como siempre he dicho, pateando piedra o andamos siempre escasamente. Y nos amargamos por las cosas secundarias y no nos deleitamos por lo que tenemos y no nos cuesta ningún peso, que es deleitarnos en Dios. No se trata solamente de emociones, sino de una decisión activa de priorizar en todo a Dios. Este verso nos muestra el mismo principio que encontramos en el Nuevo Testamento, ya sea en Mateo, en Filipenses, en Primera de Timoteo y Primera de Juan, que las cosas de este mundo, las riquezas materiales y el poder mundano jamás nos van a satisfacer. La única manera de experimentar la verdadera satisfacción es deleitándonos en el Señor. Disfrutar de Dios, deleitarnos en Él, resulta en plena satisfacción y contentamiento. Esto concuerda perfectamente con lo que Pablo les dice en Filipenses 4 del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Mire el consejo de Pablo. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como también para padecer necesidades. Pablo le enseña a los filipenses un hombre que fue encarcelado, que estuvo en la cárcel, que a veces tenía y a veces no tenía, pero le está diciendo, pero ¿sabes qué? A pesar de todo eso, yo me gozo en el Señor. Yo vivo para el Señor. Yo muero para el Señor. Él había aprendido que incluso en las circunstancias más terribles, como la persecución o el encarcelamiento, el contentamiento se encuentra solo en Cristo. Amados, cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, tengamos o no tengamos, pero si nos deleitamos que lo tenemos a Él, como dice aquella alabanza, lo tenemos todo. Cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos se cumplen porque nuestro contentamiento se satisface en Él. Es importante destacar que el deleite en Dios no es un fin en sí mismo, sino que conduce a algo más significativo y beneficioso en nuestras vidas. Cuando nos deleitamos en Dios, reconocemos su grandeza y su amor por nosotros. Nos damos cuenta de que Él es el dueño de todo lo que tenemos y de que todo lo que somos le pertenece al Señor. El deleite en Dios nos permite ver nuestras vidas
y circunstancias a través de los ojos del amor de Dios, lo que nos da una perspectiva transformadora en nuestras vidas. Porque no nos vemos a los ojos de la sociedad, de la cultura o del que más tiene. Porque lamentablemente aún en las iglesias a veces se quiere aparentar algo que no se tiene. A veces nos endeudamos para poder tener o no ser menos que otro hermano. Y eso no es deleite. Lo material no va a perdurar. Lo que va a perdurar en ti y en mí es aquella promesa de vida eterna que el Señor nos dio. Y que a pesar de que yo muera, sé que el Señor me va a levantar de entre los muertos. Su voluntad. Por eso yo debo disfrutar, deleitarme en la presencia del Señor. ¿Por qué es importante deleitarse en el Señor? Porque los mandamientos de Dios son para nuestro bien y para su gloria. Hebreos 12, del 3 al 12 dice, estos versos nos hablan de la disciplina y el resultado de esta es beneficio para nosotros. El pasaje de Hebreo habla de la disciplina del hombre con sus hijos y que si no se disciplina sería un bastardo, pero cuando se disciplina es porque Dios lo ama, no le da todo lo que Él quiere en el momento, porque todas aquellas cosas siempre van a ser beneficiosas para la gloria de Dios y para nuestras vidas. La disciplina nos hace bien. Amén. No nos gusta. Nadie ama la disciplina, nadie la quiere porque es dolorosa, porque siempre quisiéramos hacer lo que nosotros queremos, pero en Hebreo nos dice que aquella disciplina es para nuestro bien. Y porque Dios nos ama, nos disciplina. Por eso es importante deleitarse en el Señor, porque es un mandamiento, no se olvide esto, es un mandamiento del Señor. Amén. Él no prescribe acciones por el poder, sino porque sabe lo que es mejor para nosotros. Él no le va a ordenar, Dios no nos ordena algo porque es el Todopoderoso, aunque es el Todopoderoso, pero no es para querer ser malo o para que nos produzca un daño a nosotros. Él lo hace porque es mejor para nosotros cuando nos prohíbe, cuando nos dice no, cuando no nos da lo que nosotros queremos o pensamos que nos va a hacer bien y Él nos dice no, no es porque quiera hacernos daño, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él dice que nosotros debemos deleitarnos en Él, porque es lo mejor para nuestras vidas. Esto se aplica sin duda a la exhortación bíblica a deleitarnos en el Señor. ¿Qué beneficios tenemos de deleitarse en el Señor? Cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, experimentamos satisfacción y contentamiento. Dios cumple los deseos de nuestro corazón porque cuando nos deleitamos en Él, Él es nuestro mayor anhelo, es nuestro mayor deseo. Es estar en la presencia del Señor. El Salmo 1:4 dice que quienes se deleitan en la ley del Señor son como árboles plantados a la orilla del río, que dan fruto en cada estación. Sus hojas nunca se marchitan ni prosperan en todo lo que hacen. Deleitarnos en el Señor produce estabilidad espiritual y abundancia en nuestras vidas. Pero siempre nos estamos quejando. Deleitarnos en el Señor nos permite ser como este árbol frondoso, espiritualmente nutridos y sanos, dando fruto para el reino de Dios, bendiciendo el cuerpo de Cristo y manteniéndonos firmes en las tormentas que la vida nos traerá. Cuando nos deleitamos en el Señor,
nos sentimos contentos, satisfechos y fortalecidos. Incluso aún en los momentos difíciles de sufrimiento y pruebas, Dios nos fortalece. Porque mi preocupación no es lo que las promesas que Dios o los deseos que yo quiero que me cumpla, sino que mi preocupación es deleitarme aún en la aflicción de este Dios maravilloso. Y eso es un beneficio que solamente han experimentado quienes se han deleitado en el Señor, que aún en el sufrimiento han tenido paz y tranquilidad. Dios ha consolado sus corazones porque la desesperación se va y entra el consuelo del Señor. No es el conformismo, es saber quién es mi Dios y quién es el que me fortalece. Amén. Vamos a ver las 3 maneras de deleitarse en el Señor. Deleitarse en alguien significa disfrutar de su compañía o encontrar placer en ella. Para los casados y felizmente casados, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos o también en los mejores amigos. ¿Quién no tiene un mejor amigo que se deleita y se contenta de estar con él? Conversan, pueden conversar largas horas, que se les pasa el tiempo y yo, uy, qué tarde. Generalmente elegimos pasar tiempo con las personas con las que disfrutamos y eso es normal. Yo no creo que a usted le guste pasar tiempo con alguien que no disfruta, que lo ataca. Normalmente una vez cuando hay personas que no disfrutamos le queremos dar la cortada lo más rápido. ¿Quién le gusta estar con los jefes, con esos jefes que son ordinarios, los tratan mal, les dan malos tratos? No les gusta. Yo creo que ninguna de ustedes o los que trabajan les gustaría estar con esos jefes toda la hora. Pero con aquellos jefes que son afables, que son buenas personas, que son amables, que se relacionan bien, les gusta estar en esos turnos donde están esos jefes. ¿O no es así? Queremos conocerlas mejor, así que las escuchamos para comprenderlas más a fondo. Queremos hacer lo que les agrada. Nos deleitamos en el Señor de la misma manera como lo hacemos con aquellas personas que conocemos. Primero, conocer al Señor. De esa manera nos deleitamos. La razón por la que muchos cristianos no se deleitan en Dios es que no lo conocemos muy bien. James Boyce dice, la razón por la que no lo conocen muy bien es porque no pasan tiempo con Él. Y esa es una verdad, amados. Si yo no conozco bien a Dios y no me deleito en el Señor, es porque no le conozco muy bien y debo comenzar a pasar tiempo con Él. Las personas con las que pasan más tiempo suelen ser las que mejor conoces. Simplemente por estar a menudo con ellas, aprendes sus gustos y disgustos, su personalidad y hábitos, su forma de hablar y de pensar. Las conoces lo suficiente bien como para anticipar hasta las reacciones en determinadas situaciones. Así conocemos a las personas con las que estamos y convivimos constantemente. Es como aquella pregunta tonta que a veces uno hace como esposo. Sabemos que le hicimos algo malo a la esposa y le preguntamos cómo está. Y le miramos la cara y sabemos que ustedes están enojadas. Y nosotros, ¿cómo está? Y ellas nos dicen, bien. Y mi esposa me dice, dile a tu cara. Porque a veces la cara nuestra refleja algo que no está bien. Porque nos conocemos, pasamos tiempo. De la misma forma, Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Si tú quieres deleitarte en el Señor, debemos aprender del Señor. Cuando uno comienza a pololear, uno quería estar con ellas. Quería aprender, quería conocer todo, conocer su familia. Largas horas uno conversaba porque quería conocerla. Si nosotros queremos tener una relación íntima con Dios, debemos dejar tiempo para estar con Él.
Es imposible que tú y yo nos deleitemos en el Señor si le brindamos un par de horas a la semana para estar con Él. Si solo lo dejamos solo para el día domingo y en la semana no tengo comunión, no converso con Él, no oro a Él, no medito en su palabra. Es muy difícil que tengamos y nos podamos deleitar con el Señor. Llegamos a conocer a Dios pasando tiempo con Él y podemos hacerlo de diversas maneras. Observando su creación, reconociendo quién es Él, recibiendo sus dones para nosotros, participando de la cena del Señor, de la comunión con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en la adoración, la predicación de la palabra. Pasamos tiempo con Él, dando prioridad a nuestra vida o a nuestra relación con Dios. Dios desea tener una relación con nosotros y lo demostró enviando a Jesucristo como sacrificio para expiar nuestros pecados. Gracias a Él tenemos acceso directo a la presencia de Dios, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra infidelidad que muchas veces tenemos ante Dios. Él quiere tener comunión con nosotros. Y lo más maravilloso que si esto se cumple, que Él prometió acercarse a quienes se acercan a Él. Por eso debemos deleitarnos en el Señor. La segunda manera de deleitarse en el Señor es amar la palabra de Dios. El Salmo 1:2 describe a una persona bendecida por deleitarse en la ley del Señor. Una forma de deleitarse en el Señor es deleitándonos en su palabra. Sin embargo, pocos cristianos disfrutan realmente leyendo o estudiando la Biblia. No es de extrañar que el estudiar o el estudio de la Biblia se convierta en una tarea tediosa cuando nuestra motivación o nuestra única motivación es el conocimiento intelectual o las expectativas legalistas que podamos tener. Ahí se vuelve tedioso. Cuando tu motivación es solamente aprender para dejar de ignorante a los que no saben, ahí se vuelve tedioso. Pero la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es la principal forma en que Él ha elegido revelarse a cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos revela quién es Él, su corazón, sus pensamientos, sus planes, sus obras, lo que Él desea para cada uno de nosotros. La palabra de Dios narra la historia del amor de Dios por nosotros, la historia del Evangelio de Jesucristo. Leemos y estudiamos la Biblia para conocer más a Dios. Cuando más lo conocemos, más debiéramos amar su palabra. Y hay muchas razones para amar su palabra. El salmista dice, la ley del Señor, la palabra de Dios es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel, que da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que ilumina los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los preceptos del Señor, los mandamientos de Dios son verdaderos y justos en su totalidad. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la destila del panal. Eso es la palabra del Señor. Por eso usted y yo debemos amar la palabra del Señor.
El deleite en la palabra de Dios no suele venir con una lectura casual. Cuando usted y yo queramos, debiera ser a diario que debemos leer la palabra del Señor. Y no solo en las partes que nos gustan, sino que en aquellas partes que también nos duelen. Cuando más profundizamos, meditamos y memorizamos en ella, más debiéramos amar aquella palabra que es inspirada por Dios y poderosa para nuestras vidas. Amén. La tercera manera de deleitarse en el Señor es vivirlo. Es vivirlo. De nada me sirve, como le he dicho en más de una ocasión, el tener conocimiento intelectual si no lo paso acá y lo vivo. Dios nos dio su palabra no solo para leerla. Usted me dice, pastor, yo leo la palabra. La memorizo. Y hasta me sé versículos que usted ni se sabe. Que usted los parafrasea. Sabe la idea, pero no se lo sabe así tal como está escrito en la Biblia Reina Valera 1960, que es la verdadera. Y puede ser verdad que usted se lo sepa de memoria. Pero la tercera manera de deleitarse en el Señor no es solo sabérselo de memoria, es vivirlo. Santiago 1:22 nos exhorta y nos dice a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. David declaró que su gozo al hacer la voluntad de Dios porque la ley de Dios estaba en su corazón. No estaba solo aquí, sino que de aquí la pasó acá. Y cuando pasamos esa palabra acá, nos empezamos a deleitar en el Señor. Empezamos a darle más importancia a las cosas del Señor que a lo material que podamos tener. Le tomamos más cariño a las cosas del Señor, a saber que soy hijo de Dios, que Él me ama, que Él murió por mí, que me dio esperanza de vida eterna, más que a lo mejor algo material que podamos tener. Quiero decirles que nos vinimos con miedo con la pastora a la iglesia hoy día. Nos vinimos con mucho miedo al salir, porque andaban esos vendedores de cosas y se quedaron por ahí y esos llaman y nos vieron salir. Vieron salir a los chiquillos, después nos vieron salir a nosotros y la casa nuestra queda abierta. Entonces decíamos, y no se salían, nos fuimos por detrás por donde vive la hermana Alejandra, por atrás, nos dimos la vuelta por el pasaje y vimos que la persona todavía estaba por ahí. Porque salen en este horario para ver qué personas están o no están en las casas. Pero yo dije, yo no me voy a preocupar de eso porque mi deleite está en el Señor. Sea lo que Dios quiera. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Y cuando comprendemos eso, hermano, no le tomamos apego a las cosas materiales. Y yo me gozo a veces en aquellos hermanos que están enfermos y que uno va a visitar, que le dan más ánimo a uno que el ánimo que uno les da. Porque aquellos hermanos han aprendido a deleitar en el Señor. Porque dicen, no, yo estoy bien, yo estoy esperando que el Señor me venga a buscar. Y nosotros lo único que queremos es que Él no pierda su fe o darle ánimo para que si persista. Y ellos dicen, no, que el Señor venga. Y ellos esperan al Señor y nosotros allí todos temblorosos. No se preocupen. Yo ya peleé la buena batalla, decía. Me está reservada la corona. Ve que yo no me conozco los versos de memoria. Los parafraseo. Pero mi gozo, mi deleite está en el Señor. Cuando amamos a alguien, queremos agradarle. De la misma manera, cuando nos deleitamos en Dios y en su palabra, nos deleitamos al vivir según su voluntad. Es nuestra respuesta de su amor por nosotros.
no por obligación, no porque me dé algo, no porque quiero conseguir algo del Señor. Todo lo que usted y yo realizamos lo hacemos por gratitud porque le amamos al Señor. Y cuando nosotros comprendamos esto, es ahí donde viene el verso culminando diciendo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La segunda parte del versículo implica las promesas de Dios de conceder nuestras peticiones. Pero nosotros creemos a veces que es como un genio cósmico que concede cualquier capricho fugaz o petición egoísta que tengamos. Más bien, al contrario, la promesa apunta a una transformación definitiva de nuestro corazón a medida que nos acercamos a Él. Esto significa que Él forma, moldea nuestros corazones y deseos, serán transformados para que se alineen a su voluntad. A través de la obra del Espíritu Santo somos limpiados del egoísmo, orgullo y de aquellos deseos impuros que muchas veces tenemos, que queremos solo para nosotros, que Dios responda a lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, y no nos preocupamos de que realmente cuál es la voluntad del Señor. Cuando usted y yo nos deleitamos en el Señor, Él transforma, cambia este corazón duro que quiere puros deleites para su carne, en realmente pedir deseos que quieran agradar y hacer la voluntad del Señor. A medida que nos acercamos a Él, nuestros deseos comenzarán a reflejar sus deseos para nosotros, reflejando su bondad, su justicia. De esta forma nuestras oraciones serán respondidas de acuerdo al plan divino que Dios tiene trazado para cada uno de nosotros. Y esto es motivo de gozo y alegría. Él cumplirá no los deseos carnales que yo tenga. Él cumplirá los deseos donde Él va a hacer la obra a la cual me llamó. Es importante destacar que las peticiones de conformidad con su voluntad son la clave para recibir lo que pedimos en oración. No debemos buscar nuestro propio interés egoísta, sino buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si nuestras peticiones son para cumplir su plan, podemos estar seguros de que Él las concederá. Puede que la respuesta de Dios a nuestro deleite en Él no siempre responda a nuestras expectativas, ni se produzca de inmediato. Sus caminos, dice la Escritura, son más altos que nuestros caminos. Y sus tiempos están más allá de nuestra propia comprensión. Esto nos impulsa a deleitarnos en el Señor y a alinear nuestros deseos con su perfecta voluntad. Si cultivamos un corazón que encuentra gozo, satisfacción y contentamiento en Él, Él transformará nuestros deseos para que reflejen sus propósitos. Aunque el cumplimiento de nuestros deseos no siempre coincida con nuestras expectativas, podemos confiar en la fidelidad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Amén. Gracias, hermano Juanito. Ya para ir finalizando. Al comenzar este mensaje les compartí mi propio pensamiento o lucha cuando hace años atrás leí este verso. Le hablé de esa decepción que muchos hemos sentido al leer un pan diario y que no se cumpla como nosotros lo pensamos. Y notar que este Salmo 37, verso 4, que al paso de los años las peticiones que alguna vez coloqué sobre la que le pedí al Señor, que oré a Él, no fueron concedidas en mi vida personal y me enfrenté al dilema que nos persigue a todos, si era Dios infiel a su palabra o fui yo que malinterpreté su palabra, que era con lo que comenzamos, no sé si se recuerdan. Al concluir esta palabra, la respuesta me ha dejado o se ha respondido sola. Y ha dejado de ser un enigma
para convertirse en una invitación. He entendido que la decepción no nacía de una falla de Dios. El que el Señor no haya respondido tus deseos, tus anhelos, tus sueños, que puedan ser carnales, no es una falla de Dios, sino de nuestra propia inmadurez y de nuestra propia mala interpretación de este verso. De que a lo mejor lo escuchamos de personas que predican también y que lo han malinterpretado. Porque han dicho, pídele entonces al Señor lo que te quiera. Mira lo que dice aquí. Porque no han profundizado realmente y han descontextualizado el versículo de lo que era en su inicio cuando David lo escribió. Creyendo que era un genio cósmico. ¿Cuántos de nosotros a veces creemos? Ven al Señor, Él cumplirá todo. Él te responderá aquí. Si fuera, usted no sé si han visto a Aladín, el de la lámpara que usted le pide deseo y cumple todo. A veces quisiéramos que Dios fuera de esa forma. O lo miramos de esa forma. Y no es así. Porque cuando usted frota la lámpara, son para nuestros deseos. Pero a través de que Dios no cumple mis deseos carnales, sino si yo me deleito en el Señor, Él cumplirá los deseos como un padre. Y un padre quiere transformar el corazón de su hijo. Este padre nos muestra su amor hacia cada uno de nosotros. Este padre no es un mapa para obtener lo que yo quiero. Es un mapa para descubrir quién soy yo en el Señor. ¿Quién es usted en Dios? Cuando dejamos de usar a Dios como un cajero automático para nuestras conveniencias personales y empezamos a deleitarnos en Él, buscamos su rostro, amamos su palabra y vivimos en su voluntad, ocurre un milagro que supera cualquier concesión material que quisiéramos. Nuestros deseos cambian. Ya no le pedimos a Dios que se alinee con nuestros caprichos. Permitimos que Él, en su infinita gracia, nos alinee a su corazón. Tal vez te puedes sentir igual como yo me sentí en alguna oportunidad. O como yo me sentí hace años atrás. Esperando que una respuesta llegue y no ha llegado. O viendo cómo tus planes personales se desmoronan. Mientras los malvados, como les dije anteriormente, parecen solamente prosperar. Te invito a recordar lo que hemos aprendido. Si tu deleite está en las cosas, cuando éstas falten, tu fe será pedazos. Pero si tu deleite está en el Señor, ni la escasez, ni la injusticia, ni el tiempo podrán arrebatarte la verdadera satisfacción de deleitarse, de tener a este Dios, de amar a este Dios, de seguir a este Dios, de confiar en este Dios. Porque tu vida no mirará las cosas, mirará al Señor Todopoderoso. La mayor petición que Dios puede concederte no es una casa, un título o una solución rápida a un problema. La mayor petición que Él puede concederte en tu vida, en nuestro corazón, es que ya no necesitamos más para ser feliz, porque Él ya lo llena todo. Y vuelvo a citar aquella canción que me encanta como la cantaba la Catita. Ya lo tengo todo, si lo tengo a Él, ya lo tengo todo. Si tú tienes a Cristo y lo tenemos en un buen sentido, en nuestro corazón lo tenemos todo. Amén. Así que dejemos de ser peticionarios, de pedir y pedir, que buscamos bendiciones,
para convertirnos realmente en adoradores que buscamos al bendito. Que cuando nos vayamos de este lugar, no nos preocupemos si Dios nos ha dado lo que pedimos, si Dios ha respondido la petición que tengo, sino que nosotros podamos salir de aquí seguros de que tú y yo le hemos dado y entregado todo lo que somos, toda nuestra vida, todo nuestro amor, todo nuestro corazón. Porque cuando Él es tu deleite, cuando Él es mi deleite, ya no importa qué petición te conceda, te darás cuenta de que Él, al tenerlo a Él, ya lo has recibido todo. Y ya hemos recibido lo más grandioso, lo más grande que el Señor nos ha dado, ya lo ha entregado a cada uno de nosotros. Dejemos de preocuparnos por aquellas peticiones que tiene un corazón que no está buscando la voluntad del Señor, sino que está buscando el bienestar propio de cada persona. Les invito a que nos podamos deleitar, a gozar, alegrar en el Señor, en este Dios precioso y maravilloso, que lo dio todo por ti y por mí, y seguirá cumpliendo sus promesas y las peticiones de nuestro corazón, cuando nuestra vida, cuando nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Él. Amén. ¿Ve que es distinto el verso? Cuando uno profundiza, aprendimos. Porque sí, Él cumplirá los sueños, los anhelos, pero cuando yo esté disfrutando de este Dios maravilloso que me ha dado la vida y me da la oportunidad día a día de poder buscar su rostro y deleitarme en lo que Él ha realizado por nosotros, lo que ha realizado por usted. Aunque tenga un pan verde, como decía la pastora que comió cuando era chica, aunque tenga eso, aunque no tengamos muchas cosas, tenemos algo que es preciado, algo que no se paga ni con todo el oro que tengamos, ni con toda la plata, ni con todos los títulos que podamos lograr, ni por lo más alto que podamos llegar, ni por el mejor auto, todo lo que yo pueda realizar y desvivirme por la iglesia. No lo pago con todo eso, porque no tiene pago. Es un regalo precioso. Y solo ese pago a mí debiera hacerme deleitarme en el Señor, agradecerle, gozarme en el Señor. No permitas que el enemigo te hable y te quite la bendición, porque no se han cumplido lo que tú quieres, lo que tú sueñas o anhelas. Y a veces le hemos permitido al enemigo que nos hable aquí y perdemos el gozo. Y el gozo de la salvación, habla la Escritura, lo perdemos porque pensamos más en lo material que en lo espiritual. Por eso te invito, amada iglesia, y aquellos que están viendo por internet o aquellos que lo verán más tarde, busquemos el verdadero deleite en el Señor. Busquemos, deleitémonos en Él, conozcámoslo a Él, amemos su palabra y vivamos su palabra. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.